No logró cantar victoria en las elecciones Daniel Mendoza Leal, creador de Matarife, que aspiraba al Consejo de Bogotá. El partido del presidente, Gustavo Petro, obtuvo 8 curules en el Consejo de Bogotá. Luego de conocer los resultados finales de las elecciones, este 29 de octubre y en especial los del Consejo en Bogotá, se conocieron cuáles fueron los candidatos que obtuvieron una curul y los que definitivamente se quemaron en el intento. Daniel Mendoza Leal, el creador de Matarife, serie que arremete contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, era uno de los aspirantes a un cargo político que perdió en la jornada electoral. Mendoza se encontraba en la lista cerrada del pacto histórico en el puesto 12. El partido del presidente, Gustavo Petro, obtuvo 8 curules en el Consejo, siendo el tercer partido más votado, esto por detrás de Alianza Verde y el Nuevo Liberalismo, partido del alcalde electo de Bogotá, Luis Carlos Galán. Esta era la primera participación de Daniel Mendoza en unas elecciones, mismas en las que se va sin cantar victoria, pese a que su candidatura fue una de las que más se habló cuando se lanzó. Sin embargo, la campaña fue perdiendo fuerza con el pasar de tiempo. Cada vez son menos los que le creen el cuento a Petro. Congresista María Elvira Salazar dice que los colombianos no quieren la impunidad disfrazada de paz total. Según las cuentas, para que Mendoza hubiera sido electo en el Consejo, el pacto histórico tenía que haber sacado 200.000 votos más, ya que había recibido alrededor de 365.000. Gustavo Petro es el gran derrotado en las elecciones de este domingo 29 de octubre. Las principales ciudades del país quedaron en manos de los candidatos más distantes al gobierno. El caso más emblemático de ese fracaso fue Bogotá, donde su principal escudero, Gustavo Bolívar, tuvo unos resultados deplorables para ser el candidato de la Casa de Nariño. Quedó en tercer lugar. Gustavo Bolívar fue uno de los grandes derrotados de la jornada. Bolívar reconoció su derrota en un trino. Reconozco el triunfo de Carlos Fernando Galán y, por el bien de Bogotá, le deseo mucha suerte en su gestión. A mis 570.000 votantes y a mi equipo colaborador todo mi agradecimiento. Hicimos política con decencia. Eso nos deja tranquilos. La lucha continúa, escribió en la red social X. En sus palabras en video, tiempo después agradeció a quienes lo acompañaron y pusieron su pellejo. Fue una campaña con pocos recursos, pero que fueron bien utilizados, dijo. Los votantes acudieron masivamente a las urnas a apoyar al candidato del nuevo liberalismo, en gran parte, por el temor de que Bolívar llegara a dirigir las riendas de la ciudad. Como dijo la alcaldesa Claudia López, si querían un plebiscito, ahí lo tienen fuerte y claro. Bolívar había hablado de lo que venía con mucho entusiasmo. La idea es ganar en primera vuelta, lo mínimo es pasar a la segunda vuelta. Estamos esperando entre 800.000 y 1 millón de votos. La situación no es fácil y toca seguir trabajando hasta el último segundo, apuntó el excongresista en horas de la mañana, luego de ejercer el voto. Con el triunfo de Carlos Fernando Galán en Bogotá, Federico Gutiérrez en Medellín y Alescar en Barranquilla, entre otros, se hace un contrapeso al gobierno nacional. Y se unen en un solo bloque. Los alcaldes electos, sin lugar a dudas, impondrán una nueva dinámica desde las regiones. No solo no ganó en primera, sino que quedó de tercero, detrás de Juan Daniel Oviedo. El exdirector del DANE se convirtió en un fenómeno electoral en esta jornada. Reconozco que hubiera querido quedar de segundo, que era la proyección que tenía. No tengo problema en reconocer a Oviedo. En sus palabras, Oviedo le mandó duras críticas al gobierno. Aseguró, por ejemplo, que el deseo del presidente de ideologizar los temas más estructurales le estaba haciendo mucho daño al país. A Galán, al final le favorecieron enormemente las encuestas. Al candidato del nuevo liberalismo le faltaban muy pocos puntos
para tener el 40% y eso produjo una ola de voto útil en la capital del país. Centenares de personas que iban a apoyar a otros candidatos decidieron irse en la primera vuelta por él para no abrir una puerta a que la izquierda radical de Bolívar ganara en segunda. Bueno, gente, se confirma, gente, duro golpe a la izquierda comunista. Hoy pierde el socio del guerrillero Gustavo Petro, socio de Iván Cepeda, Daniel Mendoza, alias Matarife. Hoy se confirma, pierde esta rata criminal. Se churruscó, se quemó. Nadie apoyó a esta rata criminal porque aspiraba ser político en el Consejo de Bogotá. Hoy celebramos y hoy le mandamos un abrazo al pueblo colombiano porque les dio una paliza a los criminales asesinos de izquierda comunista de Gustavo Petro. Les dio una paliza a estos asesinos. Hoy Matarife nuevamente pierde y ha perdido fallos judiciales donde Álvaro Uribe le ha dado una paliza a esta rata criminal. Hoy celebramos que Matarife está quemado y nadie apoyó a esta rata criminal. Álvaro Uribe le ganó otra pelea legal a Daniel Mendoza, creador de Matarife. Corte Constitucional le ordenó rectificar. El tribunal ratificó que el periodista debe retractarse de los señalamientos que hizo en su documental sobre supuestos nexos con mafias del expresidente. Pese a los esfuerzos jurídicos de Daniel Mendoza Leal, creador de la docuserie Matarife, un genocida innombrable, por no rectificarse de las acusaciones que aparecen en la pieza audiovisual con respecto a los presuntos nexos entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y las mafias en el país, por segunda vez, la Corte Constitucional señaló que el periodista deberá rectificar los señalamientos que se hicieron en su investigación. La serie fue publicada en plena pandemia en mayo de 2020. Desde entonces, se han compartido 2 temporadas y actualmente se prepara el lanzamiento de una tercera. Desde que se publicó la primera temporada, el creador de la serie ha lanzado fuertes declaraciones en contra del expresidente a través de su cuenta de Twitter y en la propia serie. En este caso, tras un extenso proceso liderado por el abogado Abelardo de la Espriella, como apoderado del expresidente Uribe, la Corte confirmó que Mendoza debe rectificarse utilizando los mismos medios en los que se hicieron las acusaciones contra el exmandatario, es decir, por medio de las redes sociales que usó para la difusión del documental y por medio del mismo formato que subió a YouTube de la serie. Además, que se tengan en cuenta los medios de difusión que tuvo la serie y por donde fue publicitada. De acuerdo con la revista Semana, la decisión se habría dado de forma unánime, por lo que ratificaron el primer fallo, haciendo caso omiso de la solicitud que hizo Mendoza para anular lo señalado en primera instancia por la Corte. Recordemos que la denuncia que puso Uribe Vélez argumentó que no existían suficientes pruebas para hacer acusaciones en contra del político de derecha. Daniel Mendoza Leal tiene el deber de rectificar en condiciones de equidad. El señor Daniel Mendoza Leal está en la obligación de rectificar la información publicada en redes sociales y en la serie Matarife, un genocida innombrable que, conforme a la parte motiva de esta sentencia, no satisface los principios de veracidad e imparcialidad. Esto se leía en el primer fallo. Recordemos que en su momento, la Fundación para la Libertad de Prensa se pronunció a favor de lo dictaminado por la Corte, argumentando que fue bueno, pues no ordenó la eliminación de la serie en su totalidad, sino que se limita a la rectificación concreta de las afirmaciones indicadas por Uribe y ponderadas en el proceso. Estas son algunas de las frases de las que se debe retractar el periodista. En Twitter, tras salir la serie, una de las afirmaciones que hizo y que la Corte considera deben ser rectificadas es la siguiente: Uribe es el más despiadado genocida de Latinoamérica. Para poderlo afirmar hay que ser penalista.
No es una exageración. El aparato organizado de poder de Matarife en Colombia durante 30 años no ha dejado de producir cadáveres. Eso lo enseña la serie. En otra puntualizó de forma contundente que el señor Uribe Vélez estructuró, ideó, dirigió y está al frente de un aparato organizado de poder, empresa de la muerte o corporación criminal que estaría impuesto por, entre otros, funcionarios públicos, organizaciones paramilitares, narcotraficantes, bandas sicariales y grandes terratenientes colombianos, y a través de esta corporación criminal, el señor Uribe Vélez no solo ha dictado políticas homicidas y parámetros de comportamiento homicida, sino que también ha cometido distintos delitos en calidad de autor mediato, tales como narcotráfico, lavado de activos, testaferrato, masacres y múltiples asesinatos.